con marcas del desertor espiritual. Este es el último tema que tocamos sobre esto, hermano. Espero que haya quedado claro a qué se refiere un desertor espiritual. Retomando, dijimos entonces que el desertor espiritual es atraído por la multitud. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Le encanta lo sobrenatural, piensa únicamente en cosas terrenales, no tiene deseos de adoración, busca prosperidad personal y por lo tanto demanda cosas de Dios y no busca una relación personal. ¿Ya? Esas son marcas de un desertor espiritual. No busca una relación con Dios, sino que busca los panes y los peces. Como toda esta multitud, cierto, que lo siguió por todos esos años, que lo único que quería era comida gratis. Ahora, en el verso 41, siguiendo en Juan 6, octava marca, y esto no siempre puede ser un caso, cierto, pero con frecuencia también lo es. Él habla en privado en contra de la verdad. Habla en privado en contra de la verdad. Y es el entendimiento de una experiencia espiritual de manera muy amplia, que la gente que viene a la iglesia buscando lo que puede sacar u obtener de Cristo y no lo recibe, pueden continuar involucrados en el juego en frente de los cristianos, pero comienza a menospreciar, criticar, burlarse de la iglesia cuando sale de esta. O sea, murmura de los hermanos, murmura de la iglesia, murmura del pastor, murmura del hermano fulano. La murmuración en la iglesia, que es algo, hermanos, que yo pienso que es repugnante. Cuando hablamos de cristianos, de hermanos, que estemos hablando unos de otros por la espalda. A buen chileno, pelándonos, ¿cierto? Pelándonos. Cuando somos hermanos y debemos decirnos las cosas de frente, en la cara. ¿Por qué? Porque la palabra habla que tenemos que nosotros exhortarnos a nosotros mismos, entre los hermanos. Pero los desertores murmuran de los demás, murmuran de las personas. Como le vuelvo a decir, del pastor, del líder, que lo está haciendo mal, que yo lo haría mejor. Lamentablemente los pastores son puestos por Dios, hermano. ¿Cierto? Yo nunca busqué estar acá. Jamás. Con mi esposa nunca pensamos y se nos pasó por la mente que íbamos a estar pastoreando una iglesia. Entonces eso es plan únicamente de Dios. Al igual que ustedes, ustedes no conocen su futuro. Él no sabe, ustedes no saben si Dios tiene un ministerio para ustedes. O los va a poner en algún lugar, eso no lo sabemos. Murmuraban entonces, verso 41, de él los judíos. Hablaban de él, murmuraban, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos encontraban esto ridículo. Hasta tal punto de burlarse de él y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José y cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Esas palabras, hermanos, son de burla. Él, pues, mira, el hijo del carpintero. Pero si la María es la mamá, todos la conocemos. Y él dice, no, yo soy el que descendió del cielo. ¿A dónde? Inventa eso. Se burlaban de él, hermano. Entonces sabemos que solo fue un hijo como cualquier otro hijo y se burlaron de la verdad. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Recuerden que él lo escuchaba todo, él todo lo sabía. Y él sabía que estaban hablando de él. Entonces, como podemos ver acá, hermano, él desplazó su esperanza de alimento gratuito y estaban enojados porque aún no les daba de comer. Se recuerdan que lo estaban persuadiendo para que hiciera un milagro. Entonces él sabía lo que venían, pero al contrario de esto, él le estaba dando alimento espiritual. Él estaba hablando de forma espiritual. Y una vez que Jesús no les da lo que quieren, la gente comienza a darle la espalda. No hubo un deseo de arrepentimiento, no hubo un deseo de fe. Ellos básicamente querían comer de las algarrobas de la tierra que únicamente eran apropiadas para los cerdos y no el pan dulce del cielo, por decirlo de alguna forma. Estaban los ojos de ellos puestos solamente en lo terrenal, hermano. Y que muchas veces a nosotros también nos pasa eso, que fijamos nuestros ojos en lo terrenal y se nos olvida lo espiritual. Se nos olvida que somos hijos de un Dios de milagros, de un Dios poderoso. Y a veces achicamos a ese Dios. Lo achicamos con nuestra
incredulidad. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque va a estar, ¿cierto? Si usted lo siente o no lo siente, ya es otra cosa. Antiguamente se nos decía, debe sentir al Señor, busque la presencia del Señor. Pero esto es un camino de fe, hermano. Esto es un camino de fe. Y aunque usted se esté ahogando, usted sabe que Dios está al lado suyo. Y usted no puede decir, Dios me abandonó. Porque si usted piensa así, a lo mejor usted es uno de los que estamos estudiando acá, un desertor. Si Él dijo, así es y así será. Yo estaré con vosotros todos los días. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, hermano. Y esa es la fe. Nosotros creemos en Dios, ¿cierto? Creemos para poder ver resultados. Entonces, cuando no recibieron lo que querían, se burlaron. Así no es cuando alguien verdaderamente viene a Cristo, ¿cierto? No se burlan de Él. Jesús les dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una gran verdad, hermano, una afirmación. Y ahí tenemos lo mismo, que es sumamente interesante, donde Jesús casi quiere explicar su incredulidad apoyándose en ¿qué? En la soberanía de Dios, nuevamente. Es como dijera, bueno, después de todo no pueden venir a menos que el Padre los atraiga a mí. Y Jesús descansaba en esa promesa, hermano. A él no le importaba que se burlaran, que hablaran de él, que murmuraran. Él tenía la promesa del Padre, que era que todo el que él les daba, ¿cierto? Él después los iba a resucitar. Y todo lo que el Padre le iba a dar al Hijo como regalo, ninguno se iba a perder. Por decirlo de alguna forma, diría, bueno, aquí está la respuesta para entender cómo es que me pueden rechazar. Aquí hay una explicación para entender cómo es que pueden decir que no, rechazarlo, ¿cierto? No parece haber ninguna explicación razonable, pero la hay. Y es que no pueden venir en ninguna manera a menos que el Padre los traiga. Y esa es la razón por la que mucha gente hasta hoy en día, hermanos, rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo. Lo toman como una locura, como algo que es para tontos, porque están anticuados, ¿cierto? La religión es tan anticuada que ya está casi pasada de moda, pero nosotros bien sabemos que no es así. Entonces a los que el Padre atrae, y ahí es donde Cristo descansa en su Padre, no me importa que me rechacen. Total, los que están preparados para vida eterna vendrán a mí, y yo los voy a resucitar en el día postrero, estaba diciendo Jesús. Entonces los que el Padre trajera vendrían y se quedarían, y Él los va a resucitar. Él no discute con ellos, Él no dice, bueno, si insisten, permítanme hacer algún otro truquito, descender el pan o unas codornices del cielo. Permítanme para que no se vayan con la guata vacía. Permítanme realizarle algunas maravillas más. Él no dice eso, Él solo regresa a su confianza a la soberanía de Dios. Él dice de hecho que el agua no va a subir al monte, las fuentes amargas no dan agua dulce, los árboles malos no dan buen fruto. Y sin un llamado de gracia soberana nadie puede venir al Hijo, perdón. Nadie puede venir de cualquier manera y de nuevo Él se apoya en su Padre, la soberanía de Dios. ¿Y en quién debemos apoyarnos nosotros siempre? En el mismo Padre, en nuestra dificultad y en nuestra angustia, en nuestra flaqueza. Debemos poner a Dios por sobre todas las cosas. Pero es típico de un desertor, es típico que un desertor hable mal en contra de una iglesia. La gente viene y quieren obtener lo que quieren, y vienen y están con la multitud y quieren ver lo que Dios va a hacer, vienen con sus metas personales para que Dios haga lo que ellos quieran. Y cuando Dios no hace lo que ellos quieren que haga, entonces comienzan a burlarse. Unos se van, desertan. Un desertor también se caracteriza y está siguiendo esto. En noveno lugar, un desertor también se caracteriza porque no tiene hambre de la realidad divina. La verdad divina. No tiene hambre de eso. Y en el verso 45 cita acá a Isaías, Isaías 54:13. Pero es una cita representativa de muchos profetas: Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías, Malaquías. Todos enseñaron lo mismo y eso era común entre los profetas.
Entonces está escrito en los profetas en Isaías 54:13, representando en Juan 6:45 dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos serán enseñados por el Padre. Y eso es cuando el Espíritu ya llega a nosotros. Antiguamente no entendíamos la Escritura, no entendíamos la Biblia, no sabíamos cómo trabaja Dios en la vida de los cristianos. Pero una vez que Dios nos trae, desciende el Espíritu Santo en nosotros y ya se nos abre el entendimiento. Pues ya podemos entender la Biblia, podemos entender la Escritura, sabemos cuál es el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cierto? Usted sabe cuál es el plan que Dios tiene para usted, para su vida. Usted tiene una relación con el Padre. Usted tiene una relación con Dios. Entonces dice aquellos que vienen son aquellos que han sido enseñados por Dios. Y el Espíritu, cuando está en nosotros el Espíritu, ¿cierto? Ya es mucho más fácil. Y ya comienza la batalla interna dentro de nosotros contra el pecado. Ya no queremos pecar, pero la carne quiere pecar, ¿cierto? La carne quiere seguir con el pecado. El Espíritu, a la verdad, dice, está dispuesto. Usted está dispuesto, ¿cierto? Estamos dispuestos a luchar contra el pecado, pero de repente se la gana. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y no debemos sentirnos mal por eso, hermano. Porque somos hombres y mujeres de carne y hueso. Estamos sujetos a nuestras pasiones, a nuestras debilidades, y un día vamos a caer. Pero lo importante acá es que ya no somos una máquina de pecado. Ya no pecamos como antiguamente lo hacíamos. Ahora, cuando pecamos nos duele. Nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Entonces los que vienen son aquellos que han sido enseñados por el mismo Padre, han sido enseñados por Dios. Es una frase hermosa. Es igual a ser atraído por el Padre en el verso 44. El Padre los atrae. Verso 45, el Padre los enseña. Es como si dijera, todos los que el Padre trae, Él les enseña, y a todos los que trae vienen y también les enseña directamente Él. Ellos aprenden. Y es lo que hacemos nosotros también, ¿cierto? Aprendemos ahora de la palabra de Dios. Antes la escuchábamos solamente. Yo recuerdo cuando Dios me trajo sus caminos, ¿cierto? Iba a una iglesia en Machalí y yo no entendía nada de lo que hablaban, hermano. Nada. Tenía la noción, el conocimiento, ¿cierto? Que mi madre siempre, toda la vida, ha estado en los caminos del Señor, desde que yo me acuerdo al menos. Entonces uno tenía como una noción más o menos de lo que era la religión evangélica. Pero una vez que Dios ya lo trae a uno, ¿cierto? Lo libera del pecado y pone esa nueva naturaleza, empezamos a entender mucho mejor las cosas. Y Él mismo nos empieza a enseñar por medio del Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado. Entonces los verdaderos discípulos vienen a Cristo y aman la palabra. Tienen un hambre de la realidad divina. La atracción de la elección está conectada con la verdad divina viniendo a través de la palabra. Y entonces podemos hacer una pregunta de manera muy simple. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? Pregúntese usted ahí. En un soliloquio diga, ¿cuál es el anhelo de mi corazón? Mí mismo. ¿Acaso es el anhelo de mi corazón un hambre por el pan de la palabra? Si es así, hermano, entonces esa es la marca de un verdadero discípulo. Anhelar la palabra, anhelar lo que Dios tiene para nosotros, anhelar ese pan diario, esa fuente de agua viva que brotan, ¿dónde? Por la palabra del Señor. Cuando usted se siente triste, cuando usted está con problemas, dificultades, como sea, hermano, debemos ir a la palabra del Señor. La palabra es la que nos va a dar tranquilidad. La palabra del Señor es la que nos va a llevar a tener paz, tranquilidad en nuestro corazón, a estar tranquilos. Solo la palabra, hermano. La oración, cierto, es una relación íntima entre usted con el Señor, pero siempre, siempre, hermano, debemos nosotros guiarnos por la palabra. Digan lo que digan, que fue escrita por hombres, que no, que la escribió no sé quién, fulano de tal, y que después la fueron cambiando la Biblia, y que esta versión aquí, esta versión acá, no importa, hermano. Aquí lo principal es la esencia de la Escritura. La esencia, que es la enseñanza. ¿Para qué? Para ser un buen cristiano, para ser un buen padre, una buena madre, una buena persona, buen hijo, abuelo, lo que sea. Siempre la palabra nos va a guiar a eso, hermano.
Que le hayan cambiado, que le falte un versículo, que le hayan quitado, eso a mí no me importa. No me importa porque la palabra, hermano, es infalible. Yo creo eso. Yo creo que este libro santo es infalible. Y nadie puede venir a decir que esto es mentira, que esto es falso, que esto no pasó, que es una caricatura. No, hermano. Cuando usted duda de la palabra del Señor, ojo, usted no puede tener esas dudas en su corazón. Entonces, los verdaderos discípulos vienen a Cristo y aman la palabra. Tienen un hambre por esta realidad divina. Si ese no es el hambre de su corazón, si el hambre de su corazón es prosperidad personal, ganancia personal, el engrandecerse a sí mismo, entonces eso es característico de un desertor espiritual. Y cuando usted no recibe lo que quiere, se va a ir. ¿Acaso su corazón tiene hambre por la palabra? ¿Es suficiente el pan del cielo? ¿Es suficiente para usted ser atraído por el Padre y después ser enseñado por Dios? ¿Oír la verdad y aprenderla es el clamor más profundo de su corazón? ¿Dónde está puesto nuestro corazón, hermano? ¿Dónde está puesto el corazón? Yo siempre les digo, si tienen metas personales, hermano, no hay ningún problema. El problema está poner esas metas personales, me refiero a lo secular, por encima del Señor. Ese es el problema. Cuando la gente dice que el dinero pervierte a las personas, que el dinero es malo, yo estoy completamente en desacuerdo. El dinero no es malo, al contrario, es bueno tener dinero. Lo ayuda, ¿cierto?, bastante a todos. Nos bendice Dios con el dinero para que nosotros también podamos bendecir a los demás. Lo malo es el amor al dinero, ¿cierto? El querer más, más, más y guardar y más y venga para acá, venga. No, hermano, ese es amor al dinero. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, hermano, a diario. Debemos vivir el día. El mañana, a lo mejor no tenemos mañana, no lo sabemos, hermano. Por eso debemos vivir el día a día y vivirlo a concho, hermano. A concho, con tus seres queridos, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con todo. ¿Por qué? Porque el mañana no lo conocemos. Pero Dios, cierto, nos da todas esas bendiciones y debemos aprovecharlas. Debemos aprovechar a concho todo lo que Él nos ha dado, hermano. Y siempre dándole gracias a Él. Por todo, hermano, por todo. Pablo decía, yo sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, por todo he sido probado. Y él decía prácticamente, a mí no me importa, yo he tenido mucho dinero, he tenido nada, he vivido en la pobreza, pero lo importante es que Dios siempre ha estado conmigo. En otras palabras, ¿cierto? Eso decía Pablo. Entonces es una enseñanza hermosa que debemos nosotros tomar, hermano. Sea cual sea la circunstancia, nos alegraremos en quién, nuestro Dios, en el Señor de la salvación. Verso 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Quién es? Jesús. En otras palabras, en el verso 45, él habló acerca de aprender del Padre y el que quiere asegurarse, y él quiere asegurarse, perdón, que nadie piense que hay una manera posible de ver al Dios viviente. Entonces, él en cierta manera añade el comentario, ninguno realmente jamás ha visto al Padre, excepto el que es de Dios. Él ha visto al Padre y Él lo ve a través de los ojos de la fe. Cristo es el que revela la vida eterna de Dios en sí mismo. Dios se comunica a través de su Hijo. ¿Recuerdan cuando los apóstoles le dijeron, muéstranos al Padre? Eso nos basta, muéstranos al Padre. ¿Y Jesús qué les dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es exactamente lo mismo, hermano. Y nosotros vemos al Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces el punto en esta pequeña área del texto, y quiero que lo vea también, es que cuando usted tiene fe verdadera, usted tiene un deseo y un hambre de la realidad espiritual, de la palabra, un deseo cierto de Dios. Cuando usted tiene una fe falsa y donde usted tiene un desertor, no está el interés de la enseñanza, no les importa la palabra, no les importa el mensaje, no está el anhelo de ver a Dios y de conocerlo, no está ese anhelo de tener comunión con Dios a través de su Hijo. Día domingo solamente, ¿cierto? Se llevan un poco de palabra y ahí la aguantan toda la semana hasta el próximo domingo y a veces no vienen los domingos y así. Esa es una persona que no tiene hambre por la verdad, no tiene un anhelo por el Señor.
¿Por qué? Porque como cristianos deseamos estar acá, ¿cierto? Deseamos llegar a este lugar, cantarle al Señor, estar con los hermanos, vernos, escuchar el mensaje, la palabra, aprender de la palabra. De cierto os digo, verso 47 al 50, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres tuvieron el maná en el desierto y murieron. Ahí le está hablando, se fijan, de la comida terrenal. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Continuamente se está ofreciendo a ellos, ¿cierto? Pero no es lo que satisface sus deseos. No tienen hambre de él, no tienen hambre de la realidad espiritual, simplemente no la tienen. No tienen el deseo de apropiarse de ellos. No tienen el deseo de recibir la realidad divina. ¿Qué es lo que quieren ellos? Quieren pan, quieren comida. Danos ese poder para que nosotros podamos hacerlo, así te dejamos tranquilo. Ya no te molestamos más. Tú entréganos ese poder para poder multiplicar los panes y los peces y te vamos a dejar en paz. Eso es lo que solamente ellos querían. Entonces no tienen deseo para recibir esta realidad divina. Y otro punto, el número 10, el desertor espiritual no siente un hambre profunda de salvación verdadera. Verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está hablando, ¿cierto?, de forma espiritual. Él habla de su muerte. Si alguien cree en mí, él dice, y en mi muerte por el pecado del mundo, y me recibe en su vida personalmente como comer el pan, él va a tener vida eterna. Porque es Cristo ofreciéndose por el mundo, ¿cierto? Su carne, ofreciendo el pan para salvación. Algunas personas ven a Cristo y simplemente huelen el pan un poco. Lo miran, lo analizan. Un análisis filosófico al verlo y lo reconocen, lo alaban, lo tocan e inclusive dicen que es excelente. Pero nunca saben lo que es tener vida eterna hasta que lo comen y se apropian de manera personal de Cristo por fe, hasta que reciben a Cristo personalmente en su propia vida. Algunas personas no sienten un hambre profunda de salvación verdadera, no tienen un hambre real de la realidad espiritual, no les interesa la verdad de Dios. Pueden tomarlo o pueden dejarlo, pueden venir a la iglesia o no venir a la iglesia. En lo que al mensaje concierne, puede quejarse si se tarda mucho el mensaje, ¿cierto? Un mensaje muy largo, no les interesa la realidad espiritual, nunca leen la Biblia por sí solos, pueden ir a un estudio bíblico porque creen que pueden obtener algo de ahí para satisfacer su deseo personal. Y también su lista de deseos, pero no van a estudiar por sí mismos, no van a buscar la realidad espiritual, no van a anhelar el conocer a Dios, no tienen hambre de salvación verdadera. Solamente toman el pan, lo huelen, ¿cierto? Qué rico, el pan, lindo, un análisis del pan, pero no lo comen jamás. Nunca lo comen. Entonces en el verso 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? Estaban cegados espiritualmente, pero completo, hermano, por completo. Se tomaban todo literal. Se burlaron, mostrando así su ignorancia abismal. ¿Qué está enseñando acaso canibalismo este? Esto es ridículo. ¿Cómo es que nos va a dar su carne? No entendían nada estos hombres, nada. Esta es la muestra de densos mentales que estaban espiritualmente. Ni siquiera podían entender la metáfora de su lenguaje. Obviamente él no estaba hablando de su carne física. Porque el verso 51 él dijo, y el pan que yo daré es mi carne, el cual daré por la vida del mundo. Pensaron ellos que él era suficientemente torpe para suponer que su carne iba a ser lo suficiente para alimentarlo, hermano. Ellos estaban perdidos completamente. Y él no quiso decir eso, pero su densidad y oscuridad espiritual no pudieron entender lo que él quiso decir. Y así nos pasaba antiguamente a nosotros antes de llegar a Cristo, ¿cierto? Nuestra mente oscura no entendía el mensaje de la palabra de Dios. Y por cierto, este ha sido uno de los errores más grandes del catolicismo a lo largo de los años. Los católicos han interpretado erróneamente este pasaje a lo largo de los siglos, al punto que ellos creen que en el servicio de comunión que se lleva a cabo,
la transubstanciación, se lleva una hostia y la copa literalmente se convierte en carne y en la sangre de Cristo. Eso es lo que ellos piensan, hermanos, los católicos creen eso. Y lo toman de forma literal, cuando no es así, hermano. Y la multitud de gente que participa de esos, literalmente está comiendo de esa carne y sangre transformada milagrosamente de Jesucristo. Y yo pienso que tiene la misma incapacidad de entender, hermano, la verdad divina, lo que la palabra realmente quiere enseñar. Ahora, el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Ya? Eso lo dijo Jesús. Obviamente no está hablando de canibalismo, está hablando acerca de alguien que acepta mi encarnación, eso es la carne, ¿cierto? Y acepta la muerte en la cruz, y eso simplemente es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces esto es un sentido de una referencia a su encarnación y a su crucifixión. Nosotros, ¿cierto? Como cristianos debemos aceptar que Dios vino en carne humana y murió en la cruz. Y el que acepta eso, el que come esa verdad y la recibe, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Y de manera implícita, ¿cierto? Así como me resucitaré a mí mismo de la tumba, porque dice el Señor Jesús, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Palabras, hermanos, hermosas, porque habla de la muerte, del sacrificio que hizo Él, y estamos nosotros ahora representados por medio de Jesucristo ante el Padre. Tenemos un representante que es Jesucristo. Ya Él se puso delante de nosotros, porque la palabra habla de los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Siempre habla de los que están en Cristo, y esos somos nosotros. Asimismo, cuando usted recibe la comida, usted se la come, ¿cierto? Se nutre a través de ella. Dice el trabajo de los aminoácidos, no importa lo que coma, se manifiesta en nosotros. Nos alimentamos, ¿cierto? Comemos y nos nutrimos. Usted puede comer cualquier tipo de comida. Puede ser vegetal, un mineral o un animal. Puede comer pollo y no le empiezan a salir plumas, ¿cierto? No le salen plumas, ¿cierto? Cuando come pollo. A nadie. Y esa es la operación del sistema aminoácido. Es una pequeña ilustración de ciencias naturales que es la analogía que hace nuestro Señor Jesús cuando ustedes beben mi sangre y comen mi carne. ¿Se fijan? Ahí estamos representados ya en Él. Esto es que ustedes reciben mi encarnación y se apropian de mi muerte. Literalmente se vuelven uno conmigo. Literalmente se vuelven uno conmigo. Somos uno ahora con Cristo. Yo me vuelvo ustedes. Esa es la razón por la que en Gálatas 2:20 dice, la vida que vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es la razón por que Gálatas también dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Entonces se recibe la vida eterna, recibo la vida de la resurrección y seré resucitado en el día postrero cuando me apropie personalmente de Cristo. Y él lo vuelve a decir en el verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. En ese tiempo, ¿cierto? Escuchar estas palabras era un poco complicado también. También me pongo en el lugar de ellos, pero como dice la Escritura, ellos estaban cegados espiritualmente. Es como, el otro día veía un meme donde decía, hablaba algo del hermano gallo. No recuerdo muy bien el meme, pero aparecía ahí un gallo. Cuando habla Juan también, que salude al hermano gallo. Y decía yo imaginándome al hermano gallo y mostraban un gallo ahí en la imagen. Lo mismo acá podríamos decir, pues así mismo el Padre, el que me come, él también vivirá por mí. Nos podemos imaginar a lo mejor comiéndonos a Cristo. Es una imagen, ¿cierto?, que a lo mejor ellos la tenían en ese momento. ¿Cómo nos vamos a comer si no somos caníbales? Pero lo que realmente estaba hablando era de forma espiritual. Ustedes reciben esta vida, la vida misma de Dios, la reciben en su vida. La vida de Dios, la vida eterna, la resurrección, unidad con Cristo, cosas increíbles lo que recibimos cuando somos uno junto a Él. Y este es el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? Para que nosotros lo comamos.
verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Entendemos, cierto? No es tan difícil de comprender estas palabras ahora. La salvación es una relación, es lo que Él está diciendo. La vida intercambiada es recibir a Cristo. Él me trae a vida eterna, vida de resurrección, una nueva vida en Cristo. Jesús le está hablando esto a las personas acá, hermano, pero ellos no están interesados. En el verso 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. No estaban interesados en esto. Y es algo muy básico, hermano. Solo los hambrientos comen. El desertor no tiene hambre de justicia, por lo cual no va a comer, no va a recibir la palabra, sino que solamente la va a escuchar y, como decimos, entra por acá y le sale por acá. Él no tiene hambre de la salvación. ¿Por qué? Porque ese desertor está lleno del mundo, está lleno de sí mismo y tiene todas las respuestas y está satisfecho en sí mismo. Está alimentando con la comida que perece y la idea del pan de vida es absolutamente ridícula para él. El concepto de comer, hermano, es un retrato muy vivido para expresar la aprobación personal de Cristo. ¿Por qué? En primer lugar, comer es necesario. Si voy a disfrutar de la ventaja que me puede dar el pan, yo puedo oler el pan, puedo ver el pan, me puede gustar el pan, puedo apretar el pan, pero no me va a ayudar en nada hasta que lo coma, ¿cierto? Puede tener un pan rico, exquisito, una marraqueta recién salida en la mañana, ¡oh, qué rico! Pero si usted no se la come, no tiene sentido, ¿cierto? Lo mismo es el caso con Cristo. Usted puede admirar a Cristo a distancia, puede en cierta manera tocarlo y decir que Él es hermoso, que es maravilloso, decir que cree en Él. Como mucha gente yo he escuchado afuera, hermano, que ellos creen en Cristo, creen que Él es el Hijo de Dios y todo, que es algo grande, pero no es sino hasta que usted lo recibe en su propia vida, hasta que lo recibe como Señor y Salvador. No es hasta ahí cuando recién empieza el cambio. Cuando usted acepta la muerte y la resurrección para beneficio de usted, que se apropia de esta ventaja del pan de vida eterna. Entonces comer es una analogía muy apta, hermano. En segundo lugar, comer siempre responde a una necesidad percibida. Esa necesidad se llama, ¿cómo se llama? Hambre. ¿Quién tiene hambre? Yo tengo hambre en este momento, hermano. Tengo hambre. Y si yo tengo hambre, ¿en qué estoy pensando ahora? En comer, ¿cierto? En comida. Ustedes también tienen hambre. Están pensando en comida. Y es una necesidad percibida. Se llama hambre. Y no hay nada tan maravilloso como comer, ¿cierto? Hermano, es el mayor de los placeres, comer. Lo que a uno le gusta, ¿cierto? Un asadito, un cocimiento, unos porotitos con chuleta, con longaniza. Delicioso, hermano. Entonces, no hay nada tan maravilloso como comer cuando tenemos hambre. Y algo más, no hay nada tan repulsivo como comer cuando no tiene hambre. Y es una buena analogía de esto con la persona del mundo que no tiene apetito de las cosas divinas. Usted puede meterle el alimento a la fuerza y no hay apetito. Usted puede predicarle todos los días, pero si no está ese apetito por la palabra, no va a pasar nada. Cuando un pecador ama su pecado, cuando un pecador está lleno del mundo, satisfecho de la carne y lleno de la comida que perece, el pensamiento de verdadero pan es ridículo, repulsivo, es nauseabundo, se burla de él, lo desprecia, aleja a Cristo de sí mismo. No es sino hasta que un hombre está quebrantado por su pecado y despierta ante la realidad de su condición perdida. Su falta de propósito en la vida no es sino hasta que un hombre o mujer percibe su vacío, la soledad frente a Dios. El hambre intensa de su alma que clama por salvación. No es sino hasta que se experimenta eso que se va a comer con pasión el pan verdadero. Muchos de nosotros hemos sido llamados, ¿cierto?, con dolor al Evangelio. Con dolor. Y ahí es donde estamos, donde podemos ver la necesidad, lo vacío que somos en el mundo, hermano.
lo vacío que estábamos en el mundo. Y es cuando Dios nos transforma, nos cambia y nos trae a Él de distinta manera. Algunos no han sido atraídos de esa forma, sino que Dios prácticamente cambió el corazón de una manera milagrosa, no necesariamente con dolor. Entonces lo que estamos haciendo en este sentido es, conforme llevamos el mensaje de Cristo, estamos buscando corazones hambrientos. ¿No es así? Comer es una analogía entonces apta por esta razón, porque es responder a una necesidad percibida. Comer también implica aprobación, apropiarse de algo. La comida es tomada y se vuelve nosotros. Comer también es personal, ¿cierto? Alguien no puede comer por usted. Usted no dice, me comería un churrasco. ¿Puedes ir a comértelo por mí? Es ridículo, ¿cierto? Es ridículo. Alguien no puede comer por usted, hermano. Yo tengo que hacer eso de manera personal. Tengo que hacer eso por mí mismo. Nadie puede hacer eso por mí. Entonces, cuando llegamos al Señor, o sea, cuando el Señor seleccionó el comer como analogía, aquí realmente escogió una analogía maravillosamente rica. Porque si mismo la palabra, yo no le puedo decir, oye, ¿sabes que hoy día hay estudio bíblico? ¿Por qué no vais por mí? Que yo no puedo. ¿Por qué no vais a la iglesia por mí? ¿Por qué no oras por mí? Bueno, ahí podemos orar, ¿cierto? Los unos por los otros. Pero cuando se habla de la enseñanza o de la palabra de Dios, es algo personal, es un hambre personal, hermano. Es un hambre que usted tiene que tener en su vida. Y cuando tiene esa hambre por la palabra, usted come la palabra, la disfruta, se nutre con esa palabra, con ese pan de vida. Pero nadie lo puede hacer por usted, hermano, nadie. Por eso esta analogía es rica, hermano, en lo que respecta a la palabra del Señor. Cristo es el pan vivo, Él es el pan de vida. Si vamos a derivar algo de esto, debe ser tomado por nosotros. Esto es por la fe que lo recibimos como Señor y Salvador. El que vivió por nosotros, murió también por nosotros y resucitó. Eso solo va a ocurrir cuando tenemos hambre de eso. Solo nos va a beneficiar conforme literalmente nos apropiamos de la vida de Cristo. Y esta tiene que estar en nosotros de tal manera que se vuelve uno con nosotros. Y esto debe ser hecho personalmente, no puede ser hecho por otros. Debo hacerlo yo. Es una relación personal. Entonces el desertor espiritual no está interesado. Él no tiene hambre por el pan. Y estas son algunas de las marcas, hermanos, de los desertores espirituales. Veamos la respuesta en el verso 60. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es la palabra. Por cierto, esto no necesariamente son verdaderos creyentes, como lo vimos, recuerdan, en el verso 66, donde habla que muchos de sus discípulos lo abandonaron. Entonces ellos dijeron, esto es duro, y con esto quieren decir que esto se puede rechazar, esto es ofensivo, les ofendía. Jesús está diciendo, yo soy la fuente de vida espiritual, solo yo, y eso era ofensivo para ellos. Ellos estaban diciendo, espérate un momento, eso puede cuestionarse, diciéndole de alguna forma que él no tenía la verdad absoluta, no lo conocían, no sabían quién era realmente Cristo. Ellos pensaban que era un profeta solamente, hermano. Ellos jamás lo aceptaron como el Hijo de Dios. Era como el profeta de turno que andaba haciendo milagros, pero jamás reconocieron su deidad. Entonces aceptar tu carne y tu sangre, eso se puede cuestionar. No les gustó lo estrecho que era lo que él dijo. Entonces le encantaron los milagros y no podían pensar en nada en este mundo que no quisieran tener, que él no les pudiera dar. Pero no tenían deseo alguno de adorarlo. Querían solamente los beneficios de parte de Jesús. Solo buscaron ganancia personal, querían demandar lo que ellos quisieran, lo que ellos quisieran tener en ese momento. No había un deseo de una relación, no había un deseo de relacionarse con el Señor, no había hambre de realidad espiritual, no había una necesidad percibida de arrepentimiento y de salvación, no tenían interés en la muerte por el pecado. Y en el verso 61 Jesús percibió la respuesta, y cuando él supo en sí mismo que sus discípulos que no significaba nada que un seguidor verdadero o falso, cuando él supo en su interior por su omnisciencia que estaban murmurando, les dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿No creen que yo soy el único que puede satisfacer
sus necesidades y el clamor de su corazón. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Hablando de su ascensión. Entonces ahí van a creerme, si me ven subir al cielo, donde yo vengo, si yo regreso al cielo, entonces van a creer que yo vine del Padre. Y esta es una declaración interesante porque eso es precisamente lo que él hizo, ¿recuerdan? En su ascensión. Pero no ante los ojos de nadie, ante los ojos de sus discípulos, quienes eran verdaderos creyentes. Él no lo hizo, no se paró en un monte, ¿cierto? Y vean todos cómo yo voy a ascender al Padre, sino que lo hizo frente a sus discípulos. Verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que está diciendo acá es: miren, no se queden atorados en lo físico. La comida de la que estoy hablando significa aceptar mis palabras, aceptar la verdad y aceptar lo que estoy hablando. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía quién eran los desertores. Él era omnisciente. Aún así había algunas cosas que él escogió no saber, como el tiempo y las sazones que el Padre escogió para el futuro, hablando de su venida, ya cuando en los postreros tiempos. Y algunas de las cosas que él escogió saber fue saber quién era el desertor y quién era el traicionero, quién era el traidor. Y con qué profundidad eso debió haber lastimado su alma perfecta, hermanos. Yo sé quiénes son. Él dijo eso. ¿Y él estaba hablando de quién? ¿Recuerdan? De Judas. Y de nuevo el verso 65, él se apoya en la soberanía y él dice, esto casi en un soliloquio nuevamente, una vez más, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Él se consolaba en esas palabras, hermano. Recuerden que lo dejaron solo, pero él estaba tranquilo porque él sabía que había un plan de salvación y sabía que había muchos escogidos que iban a llegar a él sí o sí. Y es siempre su explicación. La lógica y razonamiento de manera razonable no puede entender por qué no creen. No se podía entender, ¿cierto? Pero entiendo que no pueden atender a menos que les sea dado del Padre. Una expresión de respuesta a su propio dolor, de rechazo, se apoya en la soberanía. A él le dolía, hermano. Le dolía que lo rechazaran. ¿Por qué? Porque él estaba entregando vida, él estaba entregando una vida eterna, él estaba entregando salvación. ¿Y qué es lo que hacían estas personas? Lo rechazaban. No me interesa, no me importa, dame el pan, yo quiero el pan físico. Y después de esto dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los desertores se van y no vuelven. Personas superficiales. Entonces en este momento Jesús tuvo que haber sentido un dolor como nunca. Una espada que penetraba su propio corazón, como una lanza que era metida en su costado. Y creo que el dolor aquí debió haber sido por lo menos igual al que soportó en la cruz, en un sentido emocional. Su corazón estaba totalmente quebrantado y muchos de estos discípulos se apartaron. Pasa eso, hermano, cuando uno ha querido predicarle a alguna persona, a algún familiar, a algún ser querido, y que no aceptan al Señor y dicen: estáis locos, son puras tonteras, puras leceras. No. A uno le duele, hermano. ¿Por qué? Porque como el Padre, el pensamiento de Él dice que Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos se salven. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no va a ser así, no es así. Entonces se sintió herido nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que los hombres perezcan, y aunque Él está apoyando, en la soberanía de Dios, Él todavía está enfrentando un dolor profundo por la incredulidad de ellos. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se van a ir también? ¿Me van a dejar solo? El texto griego dice: ¿ustedes tampoco se van a ir o no? ¿Se van a ir?
Entonces él lo expresa de esa manera, hermano. Y el dulce Pedro responde en el verso 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí saltó Pedrito, se fijan, una de las pocas veces que le ayuntó. Él sabía que no estaba hablando de comer su cuerpo y beber su sangre, él sabía que estaba hablando de recibir su carne y su sangre. Él sabía que eso significaba recibir sus palabras, su verdad. Y Pedro responde no por sí mismo. Le dice: ¿a quién iremos? Sino que él incluye a todos esos discípulos genuinos que todavía quedan. Él dice: ¿a quién iremos, Señor? Él no dice: ¿a quién iré, Señor? ¿Cierto? Hablando por él solo, ¿no? Él dice: ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en el verso 69, para terminar: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Y aquí, por la gracia de Dios, cierto, del Padre que los llamó. Y hay algunos que piensan en cosas celestiales, algunos que buscan adorar, algunos que buscan una relación personal con Cristo. Algunos quienes entienden su verdad y buscan arrepentimiento y buscan salvación. Estos son genuinos. Pero no termina ahí. En el verso 70 dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Diablo?, le dijo. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Le preguntaron, ¿cierto? ¿Seré yo, Señor? El que moja el pan, ¿cierto? Dijo, es el que me va a entregar. Y como Judas ahí andaba en su pensamiento, y pensando cómo iba a estafar, cómo se iba a sacar a meter el codo ahí en el cesto de la ofrenda, no escuchó, pues, hermano, no estaba atento de las palabras del Señor. Uno de vosotros es diablo. Pedro está equivocado. Yo sé que dijiste en nosotros, pero son los 12. Son solo 11. Uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces algunos de los desertores espirituales desertan antes. Algunos desertores espirituales se meten en el grupo más íntimo y desertan mucho tiempo después. Judas, cierto, es el prototipo. Él es el prototipo del desertor espiritual. Una ilustración perfecta, cierto, de lo que es el desertor. En Judas lo vemos a él, porque él anduvo con Cristo, anduvo predicando, anduvo evangelizando, anduvo en los conciertos que dieron y todo suave, suave, ¿cierto? Porque andaba con Jesús, no le faltaba nada, tenía pan, tenía de todo. ¿Pero qué era? Era diablo, era mentiroso, se robaba el dinero, las ofrendas. Judas fue atraído a Jesús por la multitud. A Judas le encantaba lo sobrenatural. Judas solo pensaba en las cosas terrenales, en el dinero, en la comida, en la fama. ¿Recuerdan que vimos que querían tomar a Jesús y ponerlo por rey? ¿Pero por qué lo querían poner por rey? Porque les daba de comer gratis. Eso querían ellos. Él no tenía deseos de adorar a Cristo, él únicamente buscaba ganancia personal. El dinero era su Dios, él demandaba lo que quería. Y cuando no lo recibió, él trató de vender a Jesús por todo lo que pudo tener. Él nunca tuvo una relación íntima con Cristo. Él no tuvo entendimiento alguno de la verdad divina. Él nunca tuvo hambre de salvación genuina. Él es el desertor modelo, Judas. Así como llegan unos, están por un tiempo y se van, Judas estuvo mucho tiempo involucrado en el ministerio. Cualquiera podía pensar de que él era salvo, ¿cierto? Y el día de mañana que él muriera y mi Judas se va disparado para el cielo. ¿Pero qué pasó? Era un diablo, hermano, era un desertor. Por eso debemos tener ojo, debemos tener cuidado, hermano. Y debemos pensar, ¿cierto? Y enfocarnos y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso debemos hacer, no cuidar la salvación de que porque la podamos perder, sino que debemos cuidarnos en nuestra salvación, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Así dice la Escritura. Y ocuparse, ¿cierto?, es estar siempre activo en la salvación. Siempre estar trabajando, siempre estar haciendo algo. Porque para eso nos llamó el Señor. Espero que haya sido de mucha bendición estos temas, hermano. Para mí fueron de bendición estos 3 meses, si no me equivoco, que estuvimos viendo este tema. Y bueno,
como dijimos la semana pasada, debemos analizarnos nosotros mismos también, nuestra mente, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Como decía la hermana Alice, si tengo amor a mi prójimo, si amo a mi prójimo. Y es muy importante eso, hermano, porque lo que hablaba ella, ¿cierto?, de los homosexuales, de las personas que son diferentes a nosotros, yo no tengo por qué rechazarlos a ellos, yo debo amarlos. Independiente de si son pecadores o no, la palabra demanda amar a mi prójimo y a respetarlo. Jesús cuando vio que estaban apedreando a la prostituta, ¿qué hizo él? ¿Le lanzó piedras también? Él la amó, ¿cierto? Y le dijo, oye, no peques más. Entonces eso es lo que nosotros también debemos hacer. No debemos escandalizarnos, ¿cierto? A lo mejor yo como hombre, claro, no acepto algo así. Pero si Dios me pone a una persona en mi camino de esas condiciones, ¿qué debo hacer yo? Aceptarla. Si viene a pedir ayuda, yo debo ayudarla. Y ese es el amor al prójimo, hermano, sea quien sea. Sea quien sea que Dios nos ponga en el camino, debemos responder con ese amor que Él mismo nos dio a nosotros. Oramos, damos gracias. Te damos muchas gracias, Padre, porque un día más nos has alimentado, nos has nutrido con estas palabras de este pan del cielo, con estos ríos de agua viva que nutren nuestra vida, nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso, nos has tenido con vida, con salud. Y a pesar de todo lo que pueda suceder, Padre, queremos que aumente nuestra fe cada día, para que cuando venga la dificultad, para que cuando venga la oscuridad, Señor, podamos estar firmes en ti, Señor, podamos estar firmes en ti, Padre. Tú nos afirmas, tú nos sustentas, tú nos guías cada día, Señor, y debemos apoyarnos en ti a cada segundo y a cada minuto de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta gran bendición de poder estar en este lugar. Gracias por esa gran bendición de llamarnos, Señor, a tu presencia, de llamarnos a tus caminos, Señor. Ayúdanos. Nuevamente aumenta nuestra fe, Padre, para que jamás, Señor, desertemos y que seamos perseverantes en nuestra salvación, porque el que persevera hasta el fin ese es el que será salvo, dice tu palabra, Señor. Y eso queremos ser, Padre, hombres y mujeres perseverantes en tu palabra y en tu caminar, corriendo la carrera con paciencia, como dice Pablo, porque el camino es largo, Señor. No es fácil, es largo, pero si tú estás con nosotros, no debemos temer en nada, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que hemos llegado a este lugar, los que no han podido estar también, bendíceles, Padre. Ayúdanos cada día, mi Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Si alguno tuviera enfermedad en su vida, en su corazón, en su cuerpo, de cualquier tipo, Señor, alguna necesidad, Padre, sé tú, Dios, llenando esos corazones, llenando esas necesidades, Padre glorioso, en cada uno de nosotros, esas enfermedades, sanando, llevándotelas, Señor, y ayudándonos, si no es tu voluntad, ayudándonos a sobrellevar aquellas enfermedades y aquellas dificultades, Señor. Estemos enfermos, estemos sanos, Señor, vida o muertos, Señor, somos de ti, Padre, somos de ti, Señor. Y tú te encargarás, Padre, de que nada nos falte, tanto en lo espiritual como en lo económico. Solamente quieres confianza, Señor. Confianza en ti, Padre, en el Creador del universo, en el Creador de todas las cosas, mi Señor. Y que seamos como esos pajaritos que no se preocupan por el día a día, sino que viven para ti, Señor. Viven únicamente para ti, Padre glorioso. Gracias, Señor. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti en esta hora, Padre. En el nombre de tu Hijo, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.